Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatolia. Bueno, día de dos noticias importantísimas. Por un lado teníamos la llegada este miércoles a la ciudad rusa de Kazán, en la región, en la República Semiautónoma Rusa de Tartaristán. Tenemos la llegada del presidente turco Tayyip Erdogan a Kazán, donde se celebra desde el 22 hasta el 24, hasta mañana, jueves de octubre, la reunión, la cumbre de los BRICS. Como sabéis, ese bloque formado o fundado por 5 países principalmente, por China, Rusia, Sudáfrica, Brasil e India, al que posteriormente se han ido uniendo más países y que, según decía de hecho hoy mismo el presidente ruso Vladimir Putin, pues está previsto que se una hasta una treintena más de países. De hecho, anunciaba Putin que ya es un hecho la membresía de pleno derecho, ya es un miembro pleno Irán. Irán se ha unido recientemente también a los BRICS, hasta ahora era un país candidato. Bueno, como seguramente ya sabréis, porque lo hemos hablado, lo hemos tratado este tema en nuestra web, en mismanatolia.com, Turquía ya manifestó especialmente o abiertamente, públicamente, el pasado mes de septiembre su intención de unirse a los BRICS. Esto ocurrió después de que pocos días antes, a finales de agosto, Azerbaiyán, un estrecho aliado de Turquía, anunciara que había presentado una solicitud formal para formar parte de este bloque. Los BRICS ahora mismo constituyen con los países, digamos, como el núcleo duro de esos países que forman parte de los BRICS, constituyen o agrupan casi la mitad de la población mundial, concretamente el 46% aproximadamente, y más de un tercio de la economía del planeta, o del PIB del planeta. El 36% del Producto Interior Bruto mundial, digamos que lo producen los 5 países miembros de los BRICS, a los que, como decimos, se van o se están sumando nuevos miembros. Pues bueno, como decíamos, llegaba el presidente turco Tayyip Erdogan hoy en avión a la ciudad rusa de Kazán, invitado a esa cumbre por Putin. Rusia ya manifestó el pasado mes de septiembre, nada más dar a conocer Turquía sus intenciones de unirse a los BRICS, pues Rusia ya manifestó que apoyaba, que era uno de los que claramente favorecen la entrada de Turquía dentro de los BRICS. Obviamente, todos los países que sean miembros de pleno derecho de los BRICS tendrán que aprobar, de hecho, la cesión de Turquía para que pueda ser una realidad, pero ahora mismo no hay, por lo menos de forma clara, por lo menos a simple vista, ningún país que integre los BRICS que, digamos, pueda ponerse claramente o pueda, por desavenencias o por intereses políticos, pueda, por lo menos claramente, oponerse a que Turquía forme parte de los BRICS. Obviamente, sí que es verdad que este anuncio de Turquía de formar parte de los BRICS ha despertado importantes recelos en Occidente, entre sus aliados de la OTAN, por ejemplo, también en la Unión Europea, pero sobre todo en la OTAN, porque muchas veces se ha visto a los BRICS, a este bloque, como una especie de contrapeso o incluso de opuesto al bloque occidental. Y especialmente a la OTAN, aunque es cierto que los BRICS como tales no forman una alianza militar, es más bien ahora mismo, por lo menos la forma que tiene ahora mismo, es más bien un bloque económico, de integración económica o de cooperación económica, que aspira a tener cierta cooperación a nivel de seguridad también, pero ahora mismo es solamente prácticamente a nivel económico, y de hecho es un bloque, una organización que, si la comparamos con otras organizaciones como puede ser la propia OTAN o grandes estructuras como la Unión Europea, pues está muy lejos de constituir un bloque tan organizado, tan cohesionado, y no tiene tantas estructuras comunes, desde luego, como este tipo, como pues, mismamente la OTAN. Pero sí que es cierto que este movimiento de Turquía ha despertado muchos recelos, muchas dudas, muchas cuestiones en sus aliados o algunos de sus aliados respecto a la decisión o la maniobra de Turquía.
Lo que se manifiesta el gobierno turco es que no está alejándose de Occidente, sino que simplemente por sus características, por su posición geoestratégica, por su propia historia, está buscando relaciones tanto con Occidente como con Oriente. Es lo que plantea Turquía y no... De hecho, lo que está planteando Turquía es que podría ser, ya lo es, pero podría ser aún más, podría jugar un papel aún mayor de, de punto de unión entre Oriente y Occidente, formando parte de los BRICS a la vez que forma parte de instituciones, de organismos como la OTAN. Y es lo que ha planteado Turquía, no ha planteado una deriva hacia los BRICS porque se esté alejando de la OTAN, por ejemplo. Sí que es verdad que ha dicho, por boca del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, lo dijo el mes pasado abiertamente, que una de las razones que había impulsado a Turquía a integrarse en los BRICS era los años de estancamiento, son demasiados ya, de las negociaciones de ingreso de Turquía en la Unión Europea. Eso es un hecho, que esas negociaciones están prácticamente paradas, igual que tantas otras cuestiones, al margen de la cesión como miembro del pleno de derecho, como puede ser la revisión de la Unión Aduanera, o, por ejemplo, el tema de la exención de visado para los ciudadanos turcos que quieran viajar a países del área Schengen o países de la Unión Europea. Pero, repetimos, lo que manifiesta el gobierno turco es que en ningún caso está planteándose abandonar, por ejemplo, la OTAN o dejar de cumplir con sus compromisos con la OTAN, sino que se trata digamos, dentro de ese mundo multipolar que parece que se está formando y de esa tendencia a que el centro de gravedad geopolítico mundial se aleje, o por lo menos no se centre solo en Occidente y tienda más hacia Oriente, pues se trata de ubicarse en esa geopolítica, digamos. Y prueba, sí, quizás una extensión o una forma de ver esa visión turca de ese mundo multipolar en el que puede tener relaciones, por lo menos Turquía, tanto buenas tanto como Oriente como con Occidente, puede ser, o podría haber empezado precisamente con la guerra en Ucrania. Es un hecho que Turquía, ya antes del estallido de la guerra en Ucrania en 2022, con la invasión rusa del Donbass y la ofensiva sobre Kiev, ya es un hecho que Turquía mantenía ya antes de ese conflicto, del estallido de ese conflicto, buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia. Sí que es verdad que a día de hoy Turquía mantiene su defensa de la plena integridad territorial, de respeto a la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea, pero sigue manteniendo buenas relaciones políticas y económicas con Moscú y con Kiev. Por lo tanto, digamos que derivada de esa política o de esa visión turca de las relaciones con sus vecinos, podríamos estar ahora yendo hacia esa visión en la que, lejos de plantearse una división en dos bloques, por un lado los países, digamos, del bloque occidental o prooccidental, y por otro lado un bloque BRICS que podría agrupar a países emergentes o países no alineados o hasta ahora o que directamente se oponen a Occidente, como puede ser, por ejemplo, el mismo caso de Irán o incluso Rusia, pues Turquía plantearía otra cosa muy diferente y se plantearía esa posición central también, que puede jugar un papel muy importante mediador, como lo ha jugado, por ejemplo, precisamente en el conflicto en Ucrania, diciendo, bueno, nosotros vamos a tener relaciones positivas tanto con Oriente como Occidente. Por lo tanto, hay que verlo así es como lo ha manifestado el gobierno turco, forma parte de la visión estratégica de Turquía, y de hecho el propio secretario general de la OTAN, el recién nombrado Mark Rutte, insistía ayer en que Turquía juega y va a ser jugando un papel vital, ha dicho, en la OTAN, como país que de hecho posee las segundas fuerzas militares más importantes, mejor equipadas de la OTAN, después de Estados Unidos, como país clave para defender el flanco sureste de la alianza y como un país bueno, que al fin y al cabo tiene unas fuerzas militares muy numerosas, muy equipadas y que es uno de los miembros más antiguos, desde los años 50.
Por lo tanto, Rutte lo que ha dicho es, Ankara tiene todo el derecho, ha dicho, tiene derecho soberano a plantearse cooperar con otros socios, y eso no quiere decir que Turquía vaya a dejar de ser un aliado muy importante como lo ha sido hasta ahora y vaya a abandonar ni mucho menos la OTAN. Es lo que ha dicho Rutte y repetimos, es lo que hasta ahora ha manifestado el gobierno turco, más allá de cualquier tipo digamos, de idea conspirativa o de recelo que pueda manifestar, como ha manifestado algunos gobiernos. Bueno, y fuera de esta, al margen de esta visita que podemos, o este viaje que podemos calificar entre comillas de histórico, porque aún quedan por ver muchos acontecimientos, pero sin duda es un paso muy importante, este viaje de Erdogan a Rusia para plantear esa posible entrada, o muy probable entrada de Turquía en los BRICS. Tenemos que hablar de otra de las grandes noticias del día, que ha sido sin duda ese atentado terrorista que ocurría esta tarde. Ocurría pues en torno a las poco antes de las 4 de la tarde, a las 15:26 exactamente hora local. Nos enteramos de un atentado terrorista que ocurría en la sede de las industrias aeroespaciales turcas, TAI por sus siglas, a las afueras de Ankara, en Kahramanmaraş, una localidad a unos 50 kilómetros de la capital turca. Ahí se producía, llegaban noticias de una explosión, seguida de un intenso tiroteo, de más explosiones, hubo momentos de mucha confusión. ¿Qué sabemos a esta hora? Bueno, a esta hora lo que sabemos es que en esa localidad se ubican las principales instalaciones decíamos, de las industrias aeroespaciales turcas, de una institución, bueno, un complejo industrial que, entre otras cosas, se dedica a la construcción de importantes partes de aviones, de aeronaves, pero que también juega un papel muy importante en la industria de defensa, también en la industria aeroespacial de Turquía, en todo lo que es la construcción de drones, por ejemplo. Es decir, es un complejo muy importante, clave en la estrategia industrial y de defensa de Turquía. Alberga unos 15.000 empleados, así para que nos hagamos idea de la importancia de ese complejo industrial, decimos situado a las afueras de Ankara. Y lo que sabemos hasta ahora es que, como decíamos, en torno a las 15:26, aprovechando un cambio de turno en la seguridad, en la entrada del complejo, llegan 3 individuos a bordo de un vehículo, parece ser que de un taxi. Aprovechan, decimos, ese cambio de turno del personal de seguridad para introducir o acercarse con una furgoneta que explota. Se ve en el vídeo que hemos publicado con la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com. Esa furgoneta explota, parece ser que es una explosión provocada por un terrorista suicida, aunque este punto no está claro por el momento. En un principio se hablaba de un terrorista suicida. A esta hora no sabemos si efectivamente eso fue así o fue simplemente un vehículo cargado de explosivos que activaron por medio de algún mando o por otro medio. El caso es que se crea una gran confusión en la entrada, y aprovechando esa confusión, otros 2 terroristas, un hombre y una mujer, armados, entran en el complejo, comienzan a disparar. Parece ser que incluso toman varios rehenes. Se oyen hasta otras 3 explosiones de menor magnitud. Y, como decimos, hay una gran confusión. En ese momento se despliegan en la zona efectivos, equipos especiales de lucha contra el terrorismo. Llegan en varios helicópteros y en vehículos. Y finalmente, tras una intensa operación, consiguen abatir a ambos terroristas, por lo menos a esos 2 terroristas que se habían identificado. Y se consigue liberar a los rehenes, pero se produce la muerte de 5 personas. Finalmente han sido 5 personas, aunque inicialmente se habló de 3 víctimas mortales. Finalmente han sido 5 personas y otras 22 que han resultado heridas. Ahora mismo, hasta ahora, las últimas noticias que tenemos
de medios turcos es que 19 de esos heridos seguirían ingresados o seguirían recibiendo tratamiento médico en un total de 6 hospitales. 2 de esos heridos además estarían en estado grave. Por ahora no tenemos información de qué grupo podría estar detrás de este ataque. Inicialmente se barajaron como posibilidades principales, por ser también los principales grupos que han operado, que han cometido atentados recientemente en Turquía. Se habló tanto del PKK como del grupo terrorista Daesh. Ahora mismo, teniendo en cuenta el modus operandi, la acción, las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, tanto del propio ataque como en las horas previas, a través de cámaras de seguridad en distintas ubicaciones de la zona que están siendo divulgadas también por medios turcos, pues a partir como decimos, de ese modo de actuar de los terroristas, de su propia vestimenta, de la propia organización del atentado, en fin, de varios factores, todo apunta a que se trataría posiblemente de un atentado que sería bien obra directamente del PKK o bien de alguna de sus ramas más sangrientas, como podrían ser los halcones por la libertad de Kurdistán, con las siglas TAK. Los halcones de Kurdistán es una facción dentro del PKK que normalmente ha sido responsable o ha reivindicado aquellos atentados más sangrientos del PKK. Atentados contra autobuses, atentados en instalaciones con numerosos civiles, como es el caso, por ejemplo, de este complejo industrial. En fin, atentados en los que organizaba el PKK, pero que por, digamos, un gran número de víctimas civiles y por ser más sangrientos, normalmente, y por implicar incluso, como en este caso, terroristas suicidas, normalmente el PKK no se atribuía a sí mismo un poco por cuestiones de imagen. Pues usaba muchas veces esta, digamos, tapadera de los halcones del Kurdistán, que, en fin, no dejaba de ser más que miembros del PKK bajo otro nombre. Ahora mismo se está investigando, no hay por ahora ninguna reivindicación de la autoría del atentado y ahora mismo pues se está llevando a cabo la investigación sobre la identificación de estos dos terroristas y a partir de ahí el gobierno turco espera poder determinar en las próximas horas o en los próximos días quiénes fueron exactamente los que cometieron este atentado y sobre todo qué organización podría haber estado detrás de este ataque terrorista. Y fuera de estas dos informaciones principales, pues mencionar también un par de ellas entre todas las que hemos tratado en nuestro perfil en la red social X, como siempre de forma más resumida, pues hablar, por ejemplo, precisamente a raíz de este atentado en Ankara, la reacción que ha tenido el líder del partido İYİ, el recién elegido presidente del partido İYİ, tras la dimisión, tras los malos resultados electorales de su anterior presidenta, Meral Akşener, pues el nuevo líder del İYİ Party, Dervişoğlu, respondía airadamente en una comparecencia ante miembros de su partido tras este atentado en Ankara a la polémica propuesta que había hecho días atrás nada menos que el veterano líder nacionalista turco Devlet Bahçeli, quien había llegado a proponer la posibilidad de que el líder encarcelado precisamente del PKK, del grupo terrorista PKK, Abdullah Öcalan, que cumple cadena perpetua en la isla prisión de İmralı desde 1999, había llegado a plantear la posibilidad de que Öcalan compareciese, fuese puesto en libertad, al menos temporalmente, y compareciese o diese un discurso ante el Parlamento turco como forma de tratar de que el PKK abandonase las armas, como una especie de estrategia de acercamiento al grupo, de ceder en parte a las reivindicaciones del grupo terrorista. Bueno, sorprendió muchísimo que Devlet Bahçeli realizara estas declaraciones, más cuando él siempre ha mantenido un discurso muy severo, muy contundente contra cualquier grupo, organización, incluso partido político que atentase o que pusiese en cuestión la unidad nacional y más contra grupos terroristas como el PKK.
Y desde entonces han llegado muchas críticas incluso de, por supuesto, víctimas del terrorismo, que han llegado incluso a decir que están dispuestas incluso a asaltar el Parlamento y obligar y impedir que Öcalan llegase a entrar en el Parlamento turco y a dispuestas a morir incluso, pero que con tal de que impedir que el líder de PKK entrase en el Parlamento turco porque lo consideraban absolutamente intolerable como víctimas o como familiares de víctimas del terrorismo. Bueno, como decíamos, la relación del líder del partido EYİ, que es un partido, no deja de ser minoritario en el Parlamento turco, pero ha sido muy contundente porque lo que ha hecho tras el atentado en Ankara es salir al estrado, digamos, salir al púlpito con una cuerda, con una soga, la típica soga de ahorcado, mostrarla en público y decir, Bathsheli, dirigiéndose a él, un poco ha venido a decir que ha traicionado a los turcos, que ha traicionado a Turquía y que lo mejor que puede hacer es tomar esa cuerda y prácticamente ha venido a decir que acabar con su vida. Desde luego una reacción muy contundente que, como decimos, se viene sumando a otras que hemos visto en los últimos días también de la sociedad turca. Y mencionar también, pues, un vídeo que también tenéis el vídeo de esa reacción política que acabamos de mencionar en nuestro perfil en X, pero también tenéis otro vídeo que hemos publicado recientemente de una curiosa persecución en las calles de Kayseri, en el centro de Turquía, donde un ciudadano anónimo intervino poniendo literalmente la zancadilla a un fugitivo de la policía. El hombre estaba en busca de captura, estaba condenado en firme a 16 años, 11 meses y 10 días de cárcel por un delito de robo armado. Un individuo de 25 años se había ocultado hasta el momento para evitar ingresar en prisión. La policía lo localizó, como decimos, en Kayseri, y los agentes iniciaron una persecución. Se ve en el vídeo incluso como el individuo, el fugitivo, conduce un vehículo que embiste contra otros coches en medio de la persecución, sale corriendo el vehículo y es en ese momento, con los agentes corriendo detrás de él por la acera en pleno centro de la ciudad, cuando, después de provocar, que decíamos, ese accidente con el coche, un ciudadano anónimo, al ver que está huyendo y que la policía lo persigue, le pone una zancadilla, literalmente, cae al suelo y consiguen los policías finalmente atrapar a este fugitivo gracias a la acción de este ciudadano. Y con esta anécdota vamos a concluir un día no con demasiada información, pero sin duda un día intenso en cuanto a los temas de la actualidad que ha rodeado Turquía. Así que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis más información, como siempre, en hispanatoria.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.